El señor Andrés Ulloa, nuestro asesor de la extensión cultural aquí en la Sociedad Cultural Renovación, nos va a hablar un poco sobre el valor histórico de la obra. Pero antes les leo unas pequeñas palabras sobre el doctor Andrés Ulloa. Él es poeta, narrador, ensayista, catedrático y conferencista puertoplateño. Nace en San Felipe de Puerto Plata el 1 de octubre del 76, hijo del matrimonio de los señores Plácido Ulloa y Altagracia Suero. Es licenciado en Educación, mención Letras Modernas, desde el 2001, por la Universidad Tecnológica de Santiago. Especializado en Gestión Cultural en el 2003 por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En conjunto con el Ministerio de Cultura de Cuba, en la enseñanza de la lengua española por la Universidad Complutense de Madrid del 2008. En Tecnología Educativa el 2008. Por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, donde cursó también la maestría en Tecnología Educativa en 2014. Es doctor en Estudios de Español, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Actualmente es estudiante de término de la Facultad de Ciencias Jurídicas de UTESA Puerto Plata. En abril del 2022 fue electo miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Se desempeña como catedrático en la Universidad Tecnológica de Santiago, recinto Puerto Plata, y es asesor técnico del viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación. Fue técnico en lengua española para el nivel secundario y encargado de la sección de supervisión, evaluación y control del Distrito Educativo 11-02 de Puerto Plata. Desde abril del 2018 a octubre del 2020 fue director del Distrito Educativo antes mencionado. Ha publicado los libros Josefina y los acertijos. Ese me gustó mucho, yo lo leí. Ediciones Renovación 2010, Premio Único del Concurso Literal Nacional por Nuestro País Primero del 2009. Y Crisántemum, Ediciones Rumbo Norte del 2015. Dirige desde el 2009 el taller literario Ramón Francisco en su natal Puerto Plata y es miembro del movimiento literario El Interiorismo. Bienvenido, doctor Andrés Ulloa. Muchas gracias, querida Claudia. A diferencia de los participantes anteriores que dijeron sus discursos, por tradición y por obligación literaria, yo escribí el mío con la intención siempre de publicarlo a posterioridad y obviamente para regalarlo también a la homenajeada Johanna Gut. Yo he titulado este discurso Agua, un rompecabezas o el retorno de la magia a la expresión de la ciencia. Hoy jueves nos convoca en este salón el nacimiento de un nuevo libro de la escritora más prolífera de Puerto Plata y hasta prueba en contrario, la única en la actualidad literaria dominicana que escribe literatura científica para niños y jóvenes. Agua, un rompecabezas, es el nuevo hijo creativo que da a luz y convida amablemente nuestra querida, muy querida escritora Olga Johanna Gut Galán. El nacimiento de un libro es igual de mágico y sibilino al nacimiento de una criatura, pues como en la unión de los gametos femenino y masculino que forman el cigoto y que a su vez devendrá morfológicamente en una cría, el autor ha hilvanado ideas entre ideas que solas por sí mismas no conceptualizan ni germinan nada en particular, hasta que juntas o coayudadas construyen una madeja, un todo, un cuerpo uniforme que adopta el sentido de unidad comunicativa. De hecho, en el sentido verdadero o etimológico, el sustantivo cigoto usado en la ciencia de la biología para denominar a la célula animal o vegetal que contiene en su esencia la capacidad de convertirse en una criatura en su proceso de maduración es unión. Cigoto proviene del adjetivo griego cigotos, que significa uncido, unido o vinculado, y este a su vez del verbo que significa lo mismo.
De ahí que se llame de manera culta criatura a las ideas uncidas por el lenguaje y engendradas en el ámbito del pensamiento de la creación estética, para segregarla de la palabra patrimonial criatura, que identifica al nacido desde el ámbito de la vida natural. Unión es el apelativo de conciencia que grita desde dentro del texto, no solo para que se comprenda el agua por su sentido cuántico, químico o mnemotécnico, sino para accionar en el cuido del denominado líquido de la vida. Johann Nagut, esta vez, asumió el ropaje espiritual del ensayista científico y dejó caer en un texto que juega a la hibridad entre la sugestiva manipulación de la narración increciendo, la que a veces mezcla con la insoportable sobriedad equidistante de la ciencia y la conjuga con la magia imaginativa de la poesía. Deja caer insinuaciones filosóficas que habrían de sacudir y encender la curiosidad en los lectores, niños, jóvenes o adultos. Y les coloque a ellos, a sus lectores, en la ruta de la averiguación, en el sendero de la búsqueda de respuestas. Nunca mejor dicho que como reza el epígrafe a modo de dedicación con que la autora inicia el libro, que dice, cito, dedicado a la generación emergente, esa que en su momento sabrá qué hacer con las preguntas. Agua, un rompecabezas, es un breve libro que está hermosamente concebido. A su interior, una narración sugestiva que atrapa al lector desde el primer párrafo, al indicar, sin datos precisos, que Luca, alumno de Isaac Newton, acababa de descubrir el hallazgo de su vida. Y como tal hallazgo sobrecoge su espíritu, decide escalar una montaña para llenar de nuevo oxígeno su cerebro y prepararse para compartir dicho secreto. Todos quedamos atrapados en este sugerente inicio y nuestras cabezas se llenan de preguntas que coadyuvan a la continuidad de la lectura. La línea narrativa va acompañada de ilustraciones y anuncios que van dejando caer en nuestro emocionado cerebro frases, opiniones, conceptos y pensamientos científicos de autores de prestigio mundial en el campo de la física y la química, que fortalecen la comprensión del tema de la obra, y cierra con un singular poema del alemán fundador del movimiento literario Stone and Drunk, Tormenta y Pasión, Johann Wolfgang von Goethe, el que sentenciara que el alma humana se parece al agua, el mismo Johann Goethe que inspiró a tantos con su grandiosa obra Fausto. El eje central del libro es el agua, concepto que apasiona a la autora y que ha sido trabajado en al menos 2 de sus anteriores libros, la novela juvenil Paradoja y La Puerta Sagrada del Agua de 2016 y el cuento Agüita del año 2018. El agua es quizás el elemento, que en realidad es un compuesto, más relacionado con la vida y algunas facetas de esta muy singulares para la humanidad. Es una composición química natural formada de 2 átomos de hidrógeno, el gas más abundante y ligero del universo, y uno de oxígeno, un gas reactivo indispensable para la vida en nuestro planeta. Ambos gases son incoloros e inodoros, cuyas características la transfieren al agua. Esta aparentemente simple composición de H2O, incolora, insípida e inodora, guarda el poder de sustentación de la vida en el más amplio sentido de la palabra. El agua está estrechamente vinculada a la cosmogonía judeocristiana. En la tradición hebrea del Tanaj existió primero que la luz y la vida. Según el libro Barashet, en cristiano Génesis, el cielo es una de las formas del agua. Cito, y en un viento delante de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y para posteriormente decir, cito, haya una extensión en medio de las aguas y separa entre aguas y aguas. Y llamó a las aguas de arriba cielo, y a las de abajo las juntó y les llamó mares. En la cultura nórdica, el agua es sabiduría, pues las aguas del lago del gigante Mimir concentraban todo el conocimiento de la existencia. Cuando Odín echó su ojo izquierdo en el lago, adquirió el poder de convertirse en una deidad suprema y dominar un lenguaje igual de supremo, el lenguaje poético. En la rica cultura griega, el agua está también vinculada a la vida. En la teogonía órfica que transcribieron Jerónimo y Helénico,
el agua fue el origen de los dioses primero. Pero Heráclito de Éfeso, para él, fue el símbolo del tiempo en su perpetuo movimiento circular. En el mito del inframundo, o morada de Hades, habían dos diosas que custodiaban dos lagos, de los cuales los mortales podían elegir beber para su reencarnación o vuelta a vivir. Lete o Leteo custodiaba el lago del olvido y Mnemosyne custodiaba el lago de la memoria. Así es que los humanos tenían el privilegio de volver a nacer y elegían si querían recordar todo lo que habían vivido o olvidarlo. Por lo general olvidaban. Pudiéramos pasar la noche entera hablando del agua en los mitos y en las religiones. Sin embargo, la perspectiva de Johann Nagud en este libro es desde las ciencias naturales, que si me guardan el secreto, solo es distinta por el tipo de lenguaje que usan estas ciencias para referirse a las mismas realidades, por tanto, los mismos resultados a los que ya arribaron desde épocas pasadas filósofos, mitógrafos, poetas. Que el agua es memoria que interactúa con la memoria biológica del ADN. Eso es nuevo para los científicos, pero para filósofos, mitógrafos y poetas ya se sabía desde hace siglos. El lenguaje de la ciencia ha discriminado y eliminado el yo en su expresión personal, como si quien observa, experimenta y descubre no estuviera dotado de emociones. Por eso, una de las cualidades que más celebro de Johann Nagud en este libro es haber logrado conjugar de modo magistral el conocimiento científico con su manejo profundo, ameno, bello y sabio del lenguaje literario, y contar una historia interesante para los lectores que de otra manera no generaría el gusto de leerla. El lenguaje de la ciencia no ha de ser aburrido y jamás debió segregarse de la manera siempre particular de ver y de sentir del individuo. Al fin y al cabo, el lenguaje es un instrumento que sirve para decir y compartir las cosas que sentimos y pensamos. Y como la vida misma, no tiene por qué ser aburrido y seco, si el sentido de la existencia es la felicidad. Agua, un rompecabezas, es una invitación a la lectura, al disfrute y a la curiosidad. Anímense a leerlo y compártenselo a sus hijos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ulloa. Lago en el tiempo, me gustó. Los filósofos y los poetas siempre tan certeros. Y luego se demuestra que definitivamente así era. Lata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.